Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver la parte número 2 del libro Psicología del Niño, el capítulo número 1, el nivel sensomotor, de Jean Piaget y Barbel Inelder. Recuerden que en el canal tienen una lista de reproducción con el nombre del libro y cada uno de los capítulos y sus partes, ¿sí? También tienen desarrollado algunos conceptos que están tratados en el libro, pero se explican mejor en otros videos. Bien, también recuerden regalarme un me gusta, suscribirse y compartir nuestro contenido para que el canal siga creciendo. Nos vamos a concentrar en este video en el apartado número 2 que dice la construcción de lo real. Va a decir: los esquemas de asimilación sensomotores desembocan en una lógica de acción que implica poner en relación ajustes de esquemas, es decir, estructuras de orden. Pero, ¿qué son las estructuras de orden? Dice: constituyen la subestructura de las futuras operaciones del pensamiento. Es decir, que estas estructuras de orden son la inteligencia sensomotora que organiza lo real constituyendo esquemas. Y estos esquemas se van a dividir en, primero, el objeto permanente. Segundo, el espacio y tiempo. Y tercero, causalidad. Ahora las vamos a ver a cada una en detalle cómo se va a ir desarrollando. Estructuras de orden. Dijimos, la primera es el objeto permanente, la construcción de ese objeto permanente que va a surgir a partir de los 2 años y dice lo siguiente: es la comprensión de que los objetos siguen existiendo aunque no puedan ser vistos, oídos o tocados. Por otro lado, el espacio y el tiempo. ¿A qué se refiere? Al principio se da solo un conjunto de espacios centrados en su propio cuerpo: el espacio bucal, táctil, visual, auditivo, posicional, pero sin coordinaciones objetivas. Recuerden que el niño al principio no tiene movilidad, entonces esos movimientos, ese espacio se va a centrar solamente en su cuerpo. Luego los desplazamientos se organizan según grupos de desplazamientos, es decir, y ahí los va a dividir estos desplazamientos en el primero, un desplazamiento AB y un desplazamiento BC. Puede coordinarse en un solo desplazamiento. ¿Qué significa esto? Que el niño puede hacer lo siguiente: mover el auto o lo que sea, una pelotita, de A a B y de B a C, que sería lo mismo que de A a C. ¿Sí? Eso es cuando está jugando. Bien. Segundo desplazamiento. Cuando el niño dice: todo desplazamiento AB puede ser invertido a BA. Es decir, el niño coloca un autito de aquí a allá, de A a B, y luego puede hacer viceversa, volverlo a su posición inicial. Bien, es otro tipo de desplazamiento. Vamos a ver el tercero, que dice: la composición de desplazamiento AB y de su inverso BC
da un desplazamiento nulo. Cuando el niño logra decir A B y luego lo vuelve a la posición inicial. Cuarto desplazamiento. Los desplazamientos son asociativos, es decir, en la serie A, B, C, D. Se tiene AB más BD igual a AC más CD. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Vamos a ponerlo así. Si tengo A, B, C y D, dice, si el niño mueve el auto de A a B, luego de B a C, luego de C a D y luego de D a A, es lo mismo que si en vez de empezar acá, ¿sí? Pero hace movimientos asociativos, que ninguno vuelve a la posición inicial ni se invierte, como en los desplazamientos anteriores. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué explicar los tipos de desplazamiento? Porque estos van a crear esquemas de espacio y tiempo en el niño, necesarios como un conocimiento previo para esas operaciones concretas, esas preoperaciones el día de mañana. Todo esto se va a construir en forma progresiva. Se construye en forma progresiva. Bien, continuemos ahora con el próximo, que es causalidad. El sistema de objetos permanentes y de su desplazamiento son indisociables de la estructura causal. Al principio conoce como causa única su acción propia. La causalidad inicial se llama mágico-fenomenista. Al principio, ¿qué significa mágico-fenomenista? Mágico significa porque se centra en la acción del sujeto, y fenomenista significa a cualquier cosa puede producir cualquier otra. Ahí está hablando un poquito de ese pensamiento mágico que tiene el niño al principio. A medida que se estructura la inteligencia sensomotora, el sujeto observa que las causas no están en su sola acción. O sea que hay otras causas que pueden generar movimientos, ¿sí? Bien, en el próximo video vamos a ver la parte número 3 y 4 del libro. Y ya terminamos con el capítulo número 1. Si tienes alguna duda, puedes dejarlo en los comentarios. Si deseas contactarnos, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram o Facebook, o nuestro mail, aprendemosdetodo123@gmail.com. Recuerda compartir, suscribirte y regalarme un me gusta. Desde ya, muchas gracias. Adiós.